Vale, pues bueno, como estáis viendo, la ponencia o la charla se va a llamar el uso y la comunicación del dato en un entorno de selecciones. La enfoco un poco a la selección porque es el periodo de tiempo que tenemos de manera continuada más largo trabajado. Nosotros empezamos con la Federación Española en 2019, con la selección masculina. En este preolímpico femenino ya también pudimos hacer alguna cosa con el equipo absoluto femenino. Y muchas de las cosas que intentaré comentaros creo que son aplicables también si estáis trabajando en un entorno de club o similar, porque bueno, nosotros, nuestro primer año de experiencia en el baloncesto profesional fue con Brogan de Lugo en la temporada 18-19 y también tenemos un par de años con Virtus de Bolonia, con lo cual, bueno, aunque está un poco el título orientado a los torneos de selecciones, va a ser una visión un poquito más global pensado en diferentes escenarios que al fin yo creo van convergiendo porque no deja de ser baloncesto, no deja de ser información basada en datos y creo que por ahí podemos ampliar bastante el abanico, aunque el título sea un poquito más específico. Eh, Elegí estas frases de inicio porque me parece que resumen bien el concepto que nosotros tenemos a la hora de trabajar con datos. Nosotros somos una empresa que funciona como una consultoría de datos y de análisis estadístico, entonces aportamos una visión sobre todo más externa. No estamos en el día a día, no estamos en el trabajo de pista, con lo cual esa visión externa la intentamos aportar siempre bajo unas determinadas pautas y premisas, algunas os las contaré ahora, que aunque sean básicas o recurrentes, a mí me parecen muy importantes, pues al igual que siguen manteniendo mucha importancia, pues las métricas básicas que podéis utilizar, el porcentaje efectivo de tiro, el true shooting, bueno, son las herramientas básicas, pero que tienen muchísima potencia, muchísimo poder a la hora de trabajar y creo que conceptos de comunicación y de cómo presentar la información, cómo trasladarla, pues también son importantes recordar. La primera de esas citas es de Daniel Kahneman, que falleció recientemente. Seguro que conocéis o habéis escuchado hablar del libro Pensar rápido, pensar despacio, que si no lo habéis leído, pues os lo recomiendo. Y resume muy bien lo que podemos entender como origen del dato. Es una información o una manera informada de ayudar a cualquiera de nosotros a tomar decisiones, ya sea en el ámbito deportivo o en otros ámbitos de nuestra esfera de vida privada. Sin información o sin buena información, probablemente tengamos más dificultades para tomar la mejor de las decisiones posibles, o no se trata solo de acertar, sino de cometer los menos errores posibles. Entonces, una buena información no intrusiva pues nos va a ayudar y a partir del dato se puede tener mucha de ella. La segunda cita es de Nate Silver. También os aprovecho para recomendar un libro que escribió que es La señal y el ruido. Creo que va a publicar ahora uno este verano, pero no sé si lo van a traducir al español directamente. Y resume un poco, pues, situaciones que nos han venido pasando en estos años. Al final, cuando el talento y el conocimiento de mucha gente se junta con el Big Data o con el dato, pues suceden cosas divertidas. En el ámbito deportivo, al final, cumplir objetivos siempre es lo principal. Y no solo eso, sino que también me permite pues, interacciones a nivel personal, maneras de conocerse desde el trabajo y enfocarlo de una manera positivo o de una manera que ayude a- a que toda esa carga se gestione bien, pues es fundamental. Y la última de las citas, otorgar confianza requiere un juicio inteligente a la confiabilidad, es de Honor O'Neill. Si podéis, id a una mini charla TED que tiene, está, me parece que en YouTube, o si no, si lo buscáis por TED, os va a aparecer, porque me parece muy interesante la diferenciación que hace entre confianza y confiabilidad. Ella habla de que la confianza es lo que siempre estamos buscando, cuando realmente es algo que nos da un tercero y que deberíamos poner todo el enfoque y toda la concentración en que nuestro trabajo sea confiable. Eso posiblemente sea uno de los objetivos que nos debemos marcar, tener un trabajo que sea confiable
y que permita a un tercero pues, apostar o tenernos en cuenta y confiar en lo que hacemos. Os decía al principio que me gustaba empezar por unos conceptos generales, en este caso sobre la comunicación del dato. Me comentaba Óscar que algunos de vosotros sois entrenadores. Eh, la visión que yo planteo es un poco de nuestro lado de la barrera hacia el lado del staff técnico, pero creo que se puede visualizar también al revés, porque son el receptor y el que comunica al final son fundamentales que se puedan poner en los dos planos. Entonces, lo primero de todo, en nuestro caso, que trabajamos como visión externa, que os explicaba, es escuchar a quién nos vamos a dirigir. En este caso, pues estamos hablando de baloncesto profesional, de equipos de élite y que representan en su staff pues, nuestros interlocutores más válidos en el día a día. Es muy importante beber y atender al feedback que nos trasladan para seguir avanzando. Esto al final se trata de que cada situación que se afronte en el día a día o en la semana, o en la preparación prepartido o en cualquier otro tipo de análisis o foco al que nos dirijamos, pues tengamos una forma de poder comunicarnos honestamente, que se pueda abrir el debate a ciertas cosas, pues a cómo se presentan los informes, qué necesitamos incluir sí o sí, qué otras cosas podemos variar, si hay otras formas de llegar al objeto en cuestión que queremos exponer. Bueno, todo eso a mí me ha enseñado que la experiencia que es fundamental y, por ejemplo, os puedo explicar que el año que trabajamos en Breogán pues fue complicado. El equipo terminó descendiendo y quedando 2 meses de temporada, pues destituyeron al entrenador y además fue el primer ayudante. Quedó una situación más difícil porque nosotros veníamos haciendo un trabajo pues, de una manera determinada con aquel entrenador jefe y de repente pues, nos encontramos en una situación distinta y a lo mejor y probablemente fruto de la inexperiencia, pues no pasamos el tiempo suficiente en averiguar si había otras formas de trabajar que a lo mejor fueran más útiles. De hecho, después con la perspectiva y con el paso del tiempo, pues nos quedamos pensando que a lo mejor lo teníamos que haber enfocado de otra manera. Por eso me parece fundamental que la comunicación sea muy, muy clara, muy honesta, que se pueda abrir el debate para mejorar en todo lo que planteamos desde el dato, porque al final el objetivo fundamental es ayudar al staff, ¿vale? En esto de hablar honestamente, entra el punto de comprender pues, que el dato tiene limitaciones e imperfecciones. Al final, la primera de todas es que trabajamos con una tecnología muy limitada. No es la NBA, no hay cámaras en los pabellones, no tenemos la capacidad de que haya 25 personas trabajando con el dato, no tenemos la capacidad de, según acaba el partido, poder mandar un informe al staff técnico, porque aquí es más lento todo el proceso de la obtención, de la transformación y de la presentación del dato, con lo cual es bueno comentarlo, es bueno saberlo y que la otra parte pues, también lo conozca, porque al final es una manera de tener desde el primer momento pues, muy, muy claro qué situaciones podemos abordar más rápido, qué situaciones podemos abordar que nos cuesta un poco más de tiempo el procesarlo, el estudiarlo y sobre todo, bueno, que poco a poco se vaya generando pues una mecánica de trabajo. El último punto que veis ahí, de tejer un sistema de apoyo, pues casi lo estábamos comentando con Óscar antes de iniciar la charla como tal. Al final tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una pequeña malla de una red más amplia. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la selección, hay un staff mucho más amplio acompañando al equipo y no solo son los datos que nosotros aportamos ni los informes que nosotros aportamos, sino que hay más cosas. Los entrenadores están recogiendo datos en tiempo real, hay una herramienta que utilizan para conocer rendimientos tácticos de los equipos, qué sistemas son más productivos, qué sistemas son menos productivos, que pueden incluso atender en el descanso ya esa información porque está recogida en tiempo real. Evidentemente hay otras partes como
como los médicos, los fisios, que también tienen una evaluación de cargas de trabajo. Bueno, al final, en torno a una decisión, en torno a una forma de proceder, existe muchísima más información que la nuestra, y entonces nosotros simplemente tenemos que procurar que nuestra malla esté lo mejor conectada a todo lo demás para que funcione bien y en ese caso pues todo vaya de la mano y vayamos todos en la misma página. Las informaciones basadas en datos son siempre objeto de mucha discusión en el sentido de cómo se pueden plantear, qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Lo principal que nosotros evaluamos siempre a la hora de hacer del dato una información eh, que exponer es que lo que nosotros mostramos sea accesible, comprensible y evaluable. Esto significa que cualquier persona del staff lo pueda recoger y ver, que sea una presentación clara, no excesivamente difícil o muy simple, que eso siempre es muy tentador, el disponer de muchísimos datos y querer volcarlos todos a la vez o en espacios muy concretos, pues puede ser incluso perjudicial, porque al final encontrarte con una amalgama de números, pues llega un momento en que puedes perder la conexión con lo que realmente esos números te quieren transmitir. Entonces, bueno, buscar siempre la practicidad a la hora de enfocar la presentación de la información basada en el dato. Nosotros, por ejemplo, las visualizaciones, que son herramientas muy útiles, intentamos hacerlas sencillas, no son dinámicas, son visualizaciones estáticas para tener muy claro lo que se quiere observar, sobre todo pensando en un análisis, por ejemplo, de rival o de prepartido. Pues tablas, gráficas de barras, alguna gráfica de dispersión, algún mapa, este tipo de visualizaciones que sean eh, simples o directas para que permitan que si tú estás ahí volcando determinada información o un determinado dato, sea fácil de recoger. Quizá hay otros tipos de visualizaciones que se pueden usar, pues pienso en temas de scouting o de dirección deportiva, de encontrar perfiles de jugadores donde puedes volcar pues mucha información y jugar a ver en qué situación o en qué cuadrante, dependiendo de los datos que estés estudiando, pues aparece X jugador, si te puede interesar más ese tipo de perfil. Bueno, ahí las visualizaciones dinámicas yo creo que tienen más recorrido, porque sobre todo, y es algo que vamos a ver después, aquí hay un factor fundamental que es el factor tiempo. Los staffs no solo están para leer y atender nuestros datos y nuestros informes, hay muchísimo trabajo que deben realizar, trabajo en pista, trabajo técnico-táctico, la preparación propia que hacen del partido, el filtrado de nuestra información hacia los jugadores, porque evidentemente no les va a llegar lo mismo. Bueno, el tiempo no es ilimitado. Otro punto que yo creo que es muy importante es definir aquello sobre lo que vamos a trabajar. Si queremos trabajar un informe individual, pues entender qué aspectos queremos evaluar del jugador, intentar enfocarlo de la manera que esos aspectos lleguen al staff lo más claros posibles, porque si no, corremos el riesgo de estar usando datos que no sean lo suficientemente válidos para aquello que queremos estudiar, o que simplemente estemos dando datos que puedan ser confusos. Entonces tenemos que definir muy bien qué estamos evaluando para emplear pues, las métricas más adecuadas o la forma de abordarlo más óptima. Y después está el hecho de cómo hacemos el análisis. Eh, Evitar los sesgos es fundamental. Todos podemos tener una percepción sobre lo que está sucediendo o podemos creer que algo tiene que ser de una determinada manera, pero si utilizamos los datos como refuerzo sobre ese tipo de sesgos, pues vamos a tener un problema, porque o solo estamos poniendo el foco en lo positivo
dejando las cosas menos buenas a un lado y eso, pues, evidentemente, para ciertas mejoras no es bueno. Tenemos que conocer aquellas cosas que pueden estar no tan bien o que pueden ser un problema potencial y después no buscar datos que confirmen la premisa de la que partimos. Eso es clave. Tenemos que ser lo más honestos posibles en la información, hacerlo de forma responsable y de manera, como dije antes, honesta y clara. No se trata de decir esto está muy mal, hay que cambiarlo. No se funciona así, pero sí señalar puntos que puedan ser de mejora, porque creo que el deporte profesional al final todo el mundo quiere estar lo mejor posible, prepararse lo mejor posible y de esa manera sí que lo vamos a poder ayudar. Entramos ahora en una fase de la charla donde vamos a intentar exponer algunas situaciones que tienen los torneos de selecciones que en club pues es muy complicado ver y la manera en la que afectan al trabajo, porque algunas, bueno, las vais a entender perfectamente, son muy reconocibles, pero la manera en la que afectan a la hora de trabajar, pues que quizás sea lo más interesante. Lo principal de un torneo de selecciones es que las características del propio campeonato fijan mucho el trabajo que vamos a desempeñar. Al final estamos hablando de torneos muy cortos, donde los rosters finales se conocen con muy poquito tiempo de antelación al inicio del campeonato, donde además estáis viendo constantemente que sobre todo en el baloncesto masculino, que es del que tengo más conocimiento, pues al final hay jugadores NBA que no aparecen en algún torneo y están disponibles para el siguiente. Las ventas que puede ser el espejo en el donde alguien puede empezar a analizar qué pasa con determinada selección, pues en ocasiones tampoco nos ayudan demasiado porque con las limitaciones de los jugadores Euroliga, los propios jugadores NBA, pues conforman rosters muy distintos a los que alguien se va a encontrar en un campeonato. Y después cosas como los viajes, jugar partidos en días consecutivos, el uso horario. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en un mundial en unos Juegos Olímpicos que se celebraron en Asia, estaban 6 horas por delante nuestra. Todo eso tiene un impacto a la hora de preparar el trabajo que hay que conocer, con el que hay que familiarizarse para, para que no nos pase por encima, porque al final no hay una semana de preparación. Es ante un partido. Juegas y al día siguiente pues, estás jugando a lo mejor el segundo de la primera fase. Va todo tan rápido que hay que tenerlo muy calculado y conocer bien pues todas esas particularidades. Al final, mantener la pauta, lo que hablábamos antes, la mecánica de trabajo establecida, pues es clave e intentar aislarse en esa mecánica incluso con situaciones que en un día a día, en un campeonato normal, en una liga, pues de cualquier nivel no van a aparecer. Hablaba antes del tiempo como aspecto clave y me gusta mucho esta frase que os dejó ahí de Jaime Ponsarnau, que además se la escuché hace muy poquito, que la estadística es finita, pero no el tiempo para trabajarla. Parte de nuestra labor es comprarle tiempo a un staff, es adelantar trabajo, adelantar situaciones que ellos, pues ya, si quieren revisar, vayan muy a tiro hecho. Me refiero a si quieren comprobar el dato, qué situaciones de juego pueden aparecer con una información determinada. Es comprar tiempo. Os puedo poner algún ejemplo de que los staffs en estos viajes de Asia y tal, pues trabajaron en el avión y nosotros enviamos mucha información antes de que se montaran en el avión para aprovechar al máximo todo el tiempo, porque después allí, pues al final hay otros compromisos, hay compromisos con la prensa, con otras figuras de la propia competición que hacen que todo el tiempo que uno pueda adelantar es clave. ¿Cómo enfocar el dato en los torneos cortos? Hay que ser flexible porque nosotros al final solo conocemos y solo tenemos claro cómo va a ser la primera fase de un campeonato, la fase de grupos. Todo lo que viene de ahí en adelante es algo
que está por descubrir, ¿no? No sabemos a ciencia cierta quiénes van a ser los siguientes rivales, porque depende del rendimiento de muchos otros equipos, ya no solo de uno propio, que tú puedas ser capaz de pasar esa fase de grupo, sino que lo hagan X determinadas selecciones en el cuadro opuesto. Entonces hay que ser flexible para poder saber que a lo mejor el planning que tú tenías de trabajar con una determinada selección, pues puede variar porque se da un resultado inesperado, por ejemplo. Eh, Ser proactivo y ser reactivo nos exige las dos formas de atacar el trabajo. Poder exponer cosas, pero sobre todo estar muy a las necesidades que el Estado nos traslade, porque al final nosotros tenemos, como os dije, el objetivo fundamental de ser útiles, de que nuestro trabajo sirva. Entonces es necesario que lo que nos propongan seamos capaces de enfocarlo y de llevarlo a cabo. Os decía antes que en los torneos cortos es incluso complicado eh, trazar un perfil previo, por ejemplo, de una selección. No podemos hacer una evaluación de, por ejemplo, cómo se está comportando el equipo a lo largo de un mes de liga, o si queremos comparar un mes con el siguiente. Ese tipo de trabajo aquí no existe, no hay margen, no hay lugar. Entonces, si queremos utilizar lo que ha sucedido en otros torneos o como os decía, las ventanas, tenemos que hacerlo de manera pues, coherente y teniendo claro los pasos o el terreno que pisamos. Yo os pongo dos ejemplos, uno de utilización positiva y otro de descartar hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, con la selección femenina, en este preolímpico, que se disputó además en unas fechas un poco extrañas, porque se disputó en febrero, se paró la competición, uno de los equipos con los que jugaba España era Hungría. Se dio la casualidad que en el verano, o sea, 6 meses atrás, esa misma selección también fue rival en el Eurobásquet. Entonces, hablando con el cuerpo técnico de la selección femenina, pues vimos que no iba a haber mucho cambio en cuanto a las jugadoras que podían ser llamadas, tampoco a la forma de jugar que podía tener el equipo. Entonces sí que decidimos aprovechar los datos del Eurobásquet femenino para que tuvieran ya pues, una primera visión de cómo había sido el rendimiento de Hungría en ese campeonato y poder pues, tener ya un trabajo un poco adelantado de cara al enfrentamiento en el preolímpico. Ahí sí que utilizamos pues, lo que había sucedido en un torneo anterior, porque la distancia y el tiempo era mínimo, 6 meses estaba muy reciente y porque no iba a haber prácticamente variación de los protagonistas. Entonces, bueno, pues nos permitía poder utilizarlo. El caso del masculino, por ejemplo, es más complicado, porque al final, eh, por ejemplo, en el Mundial del 2019, uno de los rivales fue Irán. Es difícil adelantarse a una selección pues, pues como Irán, donde está todo un poco más escondido, donde es más difícil acceder a qué jugadores pueden ir, no pueden ir. El nivel, a lo mejor, de la Asia Cup puede distorsionar el nivel real que va a dar Irán en un mundial por los diferentes baloncestos, el estadio en el que se encuentran los dos baloncestos, pues el europeo y el asiático en algunos países. Entonces, a lo mejor no era tan recomendable y para ese campeonato, por ejemplo, en la primera fase nosotros no aprovechamos datos de competiciones anteriores. A nivel colectivo hablo. En individual, pues intentaré explicaros un poco más adelante que sí que se puede anticipar algo más. Y después el último punto que veis es la planificación y el definir prioridades. Nosotros, desde mucho tiempo atrás, se trabaja en el torneo. Pues meses antes, en algunos casos, hicimos evaluación individual de algunos jugadores que podían ser preseleccionados, eh, mirar cosas durante el año que tengan que ver con las selecciones a las que te puedes enfrentar. A la hora de definir prioridades, pues hablamos por ejemplo, afortunadamente que España pues, fue superando fases pues, en una semifinal o similar, encontrarte
que a lo mejor tienes que estar haciendo los dos posibles rivales al mismo tiempo, pues qué lanzar al cuerpo técnico primero para que puedan ir avanzando si su partido se ha jugado antes. Bueno, todo esto, fechas, tenemos fechas de entrega, trabajamos con fechas de entrega eh, para que al inicio de la preparación o lo antes posible ellos puedan tener todo el material disponible de la primera fase. Bueno, es fundamental, es muy importante entrar en ese ritmo de tener muy claro y muy controlado el cómo, el cuándo y el qué vamos a hacer y vamos a enviar en este caso o a presentar. Ocupa muy poco en la pantalla, pero puede ser una de las cosas más importantes en los torneos pequeños. Porque al final es una limitación que hay, que no podemos evitar un torneo, un Eurobásquet o un Mundial, como mucho va a durar 8 partidos en el mejor de los casos. Y si estás compitiendo por las medallas, si el equipo con el que trabajas va a competir por las medallas. Entonces, esto es algo que no podemos evitar. Nosotros lo que intentamos es que no sea totalmente insalvable o que podamos contar con muestras representativas que no solo se circunscriban al torneo en sí. O sea, es muy importante el aquí y ahora, pero trabajamos de una manera que podamos echar mano de algo más. Entonces, nosotros, por poneros ejemplos, solemos anticipar la fase previa y la fase intermedia. Os pongo el ejemplo otra vez del Mundial 2019. Teníamos los tres equipos de grupo y los dos posibles equipos que estarían en la siguiente fase, que si recordáis hubo como un subgrupo, segunda fase antes de los cruces. Bueno, ahí hablando con el cuerpo técnico, pues se apostó que iban a ser Serbia e Italia y decidimos que esos eran los equipos que se iban a anticipar también, además de los del primer grupo. Entonces, lo que utilizamos ahí en los informes individuales, que es aquí donde intentamos que las limitaciones no sean insalvables, es presentarlos con los datos de la temporada de todos los jugadores en sus equipos. Entonces, lo que hacemos es tener una visión del rendimiento del jugador en ese año, que pueda ser usable. Buscamos además tendencias de mano a la hora por ejemplo, penetrar, tendencias de las finalizaciones dependiendo de la dirección en la que coja el bloqueo directo si es un manejador, tendencias sobre el hombro, sobre el que termina si es un jugador interior o que tenga poste bajo. Intentamos, bueno, que toda esa preparación pues vaya encaminada con los datos que tenemos de la temporada. Quizás os preguntéis claro, que los jugadores no tienen el mismo rol en los equipos que la selección. Es una realidad, pero nosotros estamos partiendo de un marco de máximos, por así decirlo. Al final, un jugador, pues, como Mustafa Fall en Francia o como Sylvain Francisco en Francia, por poner algunos de los que estaban en el Eurobasket del 2022, pues tienen un rol menor, pero en sus equipos son jugadores de rol importante. Entonces, al final nosotros vamos a conocer sus características en el mejor escenario posible que puedan tener. Después lo que hacemos es, si nos encontramos durante el campeonato a esos jugadores, también se hacen evaluaciones del rendimiento en el propio torneo. Si son jugadores que tienen pocos minutos, pues tiramos también de información de sus equipos, por lo menos en las tendencias, para saber cómo finalizan más. Y intentamos, pues eso, jugar un poco con la posibilidad que nos da el anticipar bastante trabajo o el poder combinar las temporadas de sus equipos con lo que puedan estar haciendo en el campeonato en sí. Si nos sucede al revés, por ejemplo, estoy pensando en el caso de Ivan Fournier, por seguir con un jugador de la selección francesa, de muy poco protagonismo en su equipo y de pieza fundamental en la selección, pues intentamos focalizar un poco más los partidos que pueda haber jugado con Francia, saber el rendimiento que ha podido tener con Francia en el pasado, si se extrapola pues, a nivel de minutaje, a nivel de gasto de posesiones, pues más o menos intentar establecer un paralelismo y ahí sí poner un foco mayor
y fundamental en el torneo porque es lo más reciente y lo mejor que vamos a tener. Es imposible escapar de que no vamos a jugar con márgenes de más de 8 partidos. Nosotros después, por ejemplo, para los informes de equipo, si ya estamos en una fase más avanzada, donde se hayan jugado 4 o 5 partidos, pues los empezamos a incluir con cómo está pues, el próximo rival a nivel grupal en ese campeonato. Bueno, como veis, no es sota, caballo y rey, es un poco estudiar, es un poco ver qué podemos implementar o qué podemos trasladar de otros momentos, saber si eso tiene validez a nivel cuerpo técnico, si prefieren hacerlo de otra manera y que la información pues, sea mucho más concreta, pues, por ejemplo, en este caso del campeonato en sí. Bueno, no hay una receta única, por eso os decía al principio que escuchar aquí es una forma de trabajar, no sé si la mejor, no sé si la más teórica o la más perfectamente estandarizada, pero muchas veces en el deporte profesional, sobre todo en estos torneos pequeños, pues la variabilidad es mayor y tenemos que adaptarnos y, como os decía antes, ser flexibles a la hora de enfocarnos nuestro trabajo. Como los torneos cortos, al final casi todos los partidos se deciden, o lo habéis escuchado muchas veces de muchos entrenadores por los detalles, pero en los torneos cortos quizá tenga más sentido poner el foco, la mayor atención posible en cosas más pequeñas, que podamos exprimir al máximo para hacer que el staff pues, tenga conciencia de que existe pues, una determinada debilidad o una determinada fortaleza y a partir de ahí que puedan evaluarla a nivel técnico-táctico y a nivel, pues bueno, con las características que uno puede tener en sus jugadores. Yo siempre explico que la manera de ver el baloncesto, de entenderlo, no deja de ser de estar observando varias partidas de ajedrez a la vez, porque al final cada posesión a nivel ofensivo y defensivo pues implica una serie de tácticas, de movimientos, de reglas, eh, con dos objetivos, no anotar y que te anoten. Perdón, que no te anoten y anotar. Es lo básico en cada una de las posesiones, es fundamental y incluso lo podéis extrapolar a nivel de clubes, cómo se pelea por cada punto ante posibles basquetaveras, por ejemplo, en una liga. Entonces, esa forma de entender el baloncesto, en ese caso, supone que en otros deportes pues, habrá analogías similares, es la que nos permite eh, atender algo más a lo concreto después del marco más amplio de lo genérico, ir de más a menos hasta llegar pues, a puntos donde quizá no caes durante el partido, pero que pueden ser de utilidad conocer. Os decía un poco algunas de las cosas que hacemos así muy por encima. Nosotros con la federación, con los torneos de selecciones, nosotros fundamentalmente estamos orientados al análisis de los rivales, ¿vale? Es el trabajo principal que hacemos. Entonces, normalmente intentamos que exista pues, la figura de un análisis de equipo, los análisis individuales y después sí que realizamos otro tipo de trabajos que van más en la línea de lo que os digo de los detalles, de buscar situaciones concretas de las que poder conocer tendencias y preferencias, que al final, a la hora de analizar al rival, pues posiblemente sea fundamental. Los entrenadores que me estáis escuchando, a lo mejor me quitáis o me contraprogramáis este argumento, por favor, lo que sea, comentádmelo, escribidme o me lo comentáis al final, porque es la forma en la que yo lo veo, pero posiblemente haya muchas otras. Entonces, dos focos que siempre trabajamos mucho con la Federación Española es los análisis de los quintetos y de las rotaciones que propone el rival durante el campeonato y después ciertos datos concretos de los análisis individuales que preparamos. Ciertas
situaciones en las que ponemos un punto extra de atención e incluso buscamos la forma de conseguir información pues que a lo mejor no esté pues, en el play-by-play, en el box score o en otras herramientas que puede ser Synergy o Instat, no sé si os han hablado de ellas. Intentamos combinar esos cuatro orígenes de datos y en algunos casos aportar alguno con el picado de datos manual desde el vídeo. Vale, ahora os lo cuento. Cuando hablamos de las rotaciones, a veces parece que está todo un poco aleatorio. Es verdad que durante el partido existen circunstancias que pueden variar los planes iniciales, las faltas, que un jugador entre en faltas, una hipotética. Este tipo de situaciones evidentemente alteran lo pensado inicialmente. Por eso prácticamente cualquier cuerpo técnico tiene más de una alternativa a la hora de preparar los partidos. Nosotros para el análisis de rotaciones os voy a intentar poner un vídeo, voy a quitar un momento esto, no sé, vale, dadme un segundo, para que veáis hasta qué punto puede ser importante. Esto es de la retransmisión de Mediaset del partido contra Serbia del Mundial 2019. Son solo unos segundos para que lo escuchéis. Perdona, Edgar, soy Germán. No, yo al Sí, menos no lo escucho. El ¿no se audio no se escucha? escucha, no. Esperad, a ver si lo puedo. Dadme un segundo. Si no, os lo explico y intento dejaros el vídeo. Es que no sé cómo puedo, porque posiblemente salga por mi micro el audio. Espera. Ay, aquí, dame un segundo. Hola, ¿me escucháis ahora, verdad? Creo que sí. Disculpadme. Os quería poner el vídeo, os lo intento contar. En la retransmisión de Mediaset, lo que hacen es hablar del quinteto de España, que varía con respecto a los anteriores partidos del torneo. Y después, un poquito más adelante, en esa retransmisión, comentan el momento en el que sale Jellica pista y España lo que hace es emparejar a Víctor Cabel, que había sido titular en los partidos anteriores, pero en ese deciden que salen desde el banco. Bueno, ese tipo de decisiones están un poco emparejadas
a información que podemos establecer en estos análisis que realizamos. Conocer en qué momentos el jugador está en pista, con quién comparte esos minutos y el rendimiento del equipo cuando un jugador está en pista o no. Esos análisis on-off que podéis a lo mejor haber escuchado, haber visto alguna vez en terminología NBA. Nosotros lo que hacemos es establecer el comportamiento de las rotaciones en intervalos de 5 minutos. Para eso utilizamos un gráfico de intensidad, lo voy a enseñar después, y así establecemos y evaluamos qué jugadores más o menos están en pista en esos márgenes de 5 minutos. ¿Vale? Después lo que buscamos es conocer los análisis y la aparición de quintetos por cuarto. Normalmente filtramos un mínimo de posesiones para que no nos aparezcan un montón de quintetos que prácticamente no han estado en pista y nos puede desvirtualizar el análisis y lo que hacemos es también evaluar por cuartos qué quintetos son los más empleados y el quinteto que más se utiliza en el partido aparece más en un primer cuarto y en un tercero, por ejemplo, que nos permita asociar momentos de 5 minutos o de quintetos y jugadores más empleados con que podemos a lo mejor nosotros querer ajustar con ellos. ¿Vale? Lo que os decía, en estos análisis siempre buscamos, siempre ponemos el foco en los quintetos más usados, qué rendimiento tienen, cuántas posesiones totales juegan juntos, más que las posesiones por partido, solemos utilizar las totales y bueno, con los four factors que me imagino que ya os los han explicado y comentado, pues evaluar el rendimiento tanto ofensivo como defensivo. Quintetos underdog. Nosotros llamamos a los quintetos que a lo mejor están funcionando muy bien en un rival, pero que no aparecen tanto en el partido, que son quintetos menos usados, pero que tienen un rendimiento tan bueno que creemos que es importante conocerlo por si en algún momento coinciden en pista esas combinaciones. Y después también ponemos el foco en las estructuras especiales. Nosotros llamamos estructuras especiales. Cada vez sabéis que el tema de las posiciones en el baloncesto está es más difuso y podéis entender que hay un jugador que va al 3 y al 4 y que un entrenador lo puede utilizar en un rol determinado. Entonces nosotros intentamos evaluar el volumen de posesiones que juega al 3 y el volumen de posesiones que juega al 4, con qué jugadores coincide más en una estructura más pequeña o más grande. Otras estructuras especiales que solemos analizar es, ya que hablamos de Serbia, pues el ejemplo de Serbia es, George juega con 2 5 puros, pues cuando coincidía, quiénes coincidían más, si se juega con quintetos más pequeños, con hasta 3 manejadores, pues cuáles son los manejadores que suelen coincidir en pista. Bueno, este tipo de combinaciones solemos poner mucho el foco en ellas. Y lo que os decía antes, los análisis on-off. Nosotros los solemos agrupar en jugadores exteriores e interiores. Que 2 interiores normalmente están en pista y que 3 exteriores. ¿Vale? Independientemente de que sean 2 bases y un escolta, 2 bases y un alero. Para eso nos servimos mucho más de la consideración que nosotros podamos hacer de la posición que tiene un jugador, de lo que os comentaba antes, de intentar establecer qué porcentaje de posiciones juega más en un rol. Es cierto que para eso hay que preasignar una posición, pues a alguien darle el 1, a alguien darle el 1.2, si es un base escolta, que no se repitan los números para que después podamos sacar pues, toda esa variabilidad de que un jugador creemos que ha estado pues eso, en un rol de 3 el 55% de sus posesiones y en un rol de 4 45, que sería un caso pues más complejo, pero puede darse que sea 60-40, 65-35 y a partir de ahí pues conocer más de lo que os decía, las estructuras y cómo podemos agrupar entre exteriores e interiores un rendimiento. Por ejemplo, si analizamos los interiores que están en pista, nosotros solemos fijarnos mucho en la diferencia del rebote. Si es una pareja de interiores que cuando está en pista su equipo pues tiene un porcentaje de rebote defensivo superior a la media o superior al que tiene el equipo en global. Bueno, establecemos diferentes comparativas para valorar el rendimiento que tiene. ¿Vale?
Y lo que solemos hacer es también una distribución de los lanzamientos y posesiones en el último cuarto, los últimos 5 minutos de partido. Esto lo hacemos sobre todo de cara pues, a posibles finales igualados, que se pueda evaluar un poco, pues a lo mejor qué jugadores tienen más peso a la hora de gastar posiciones o gastar tiros de campo. Por comentaros, cuando lo hicimos la primera vez, fue también en el Mundial 2019 y nos fijamos en algo que había pasado anteriormente, casi a modo anecdótico, pero que al final resultó un poco premonitorio, que fue que en los anteriores Juegos Olímpicos hubo un España-Australia que fue muy, muy igualado. Entonces pensamos que esa circunstancia, las semifinales, podría volver a repetirse, que fuera un partido muy igualado y propusimos la situación bueno, de poder conocer la distribución de los lanzamientos en el último cuarto que tenía Australia durante el campeonato y también con la ayuda de estas otras herramientas de InStat Synergy, ver desde qué tipo de acciones y qué jugador pues, asumía, además de más tiros, de qué forma las asumía. Pues eran situaciones de uno contra uno, de bloqueo directo, tiros abiertos. Y bueno, al final el partido de las semifinales de ese mundial, pues creo que tuvo 2 prórrogas, si no recuerdo mal, con lo cual, bueno, entendemos que pudo ser información que al final tuvo su nicho de utilidad en la preparación. Lo que os decía de los mapas de densidad para conocer un poco las rotaciones es el que veis. Este es uno de los más recientes porque lo utilizamos en el Mundial del 2023 y es el de la selección de Canadá. Como veis, bueno, es un mapa que el origen está en el play-by-play, en los eventos del play-by-play, porque viene marcado la entrada y las sustituciones de todos los jugadores en el minuto en el que se produce. Entonces, mi compañero es el que se encarga de optimizar toda esa información y transformarla en este tipo de gráficos. Y bueno, cuanto más oscuro el rojo, menos participación, y cuanto más oscuro el verde, más participación. Entonces, algunas de las cosas que se pueden ver y analizar con este gráfico, pues está el quinteto inicial, que veis que fue bastante estable, porque siempre aparecían Barrett, Brooks, Gilgeous Alexander, Olenek y Powell, y después cada 5 minutos cómo se van estableciendo las rotaciones. Otras cosas que también se pueden sacar de este gráfico, aunque evidentemente los minutos por partido o los minutos totales en el torneo pues nos los da, es que es una rotación corta. Al final jugadores como Kyle Alexander, como Day, como Phil Scrap, pues estáis viendo que prácticamente no participaba. Y también sirve para identificar rotaciones muy concretas. Por ejemplo, la de Nick Alexander Walker, veis que está muy focalizada a los tramos intermedios, a los puentes entre el primero y el segundo cuarto, y entre el tercero y el último cuarto. Pues era una parte del partido en donde él prácticamente se podía asegurar que iba a aparecer bastante. Y también, en ocasiones, pues hay que interpretar el contexto. Seguro que os lo han dicho, contextualizar lo que estamos viendo. El caso más claro es el de Gilgeous Alexander. Veis que aparece el primer descanso, su primera rotación, pues más o menos entre el minuto 7 y el minuto 13 de partido. Es un espacio de descanso, entre comillas, para él, sobre todo en el inicio del segundo cuarto. Después jugado muchos minutos seguidos y aquí viene lo que hablamos del contexto. Del 30 al 40, el último cuarto da la sensación de que a veces de que apenas ha aparecido. Bueno, eso viendo los resultados del torneo, Canadá ganando partidos sencillos, pues evidentemente da lugar a descansos de jugadores importantes. Se puede presumir que un jugador como Gilgeous Alexander va a estar en el final de partido si está igualado. Entonces, bueno, eso, aunque se presupone, porque al final, lo que os decía antes, como tenemos muy limitado el número de partidos con los que podemos trabajar en el torneo, este tipo de especificaciones nunca vienen de más. Yo recuerdo también, por ejemplo, volviendo al Mundial 2019 con Serbia, para hacer el informe de equipo, Serbia había tenido, me parece que 2 partidos en la fase de grupos contra rivales relativamente de menor nivel y había ganado muy fácil, con marcadores muy abultados. Pues a la hora de plantear ese informe, más que irnos al dato de la fase de grupos, pues comparábamos ese dato con el partido que había sido más igualado, con el rival o los rivales más fuertes que había tenido, porque había jugado uno anterior en la fase intermedia. Bueno, buscar esas alternativas o esos atajos
que nos permitan pues, ampliar un poquito y salvar un poquito la limitación de partidos que tienen los torneos de selecciones, ¿vale? Entonces, bueno, este mapa lo usamos mucho y toda la información que después os comentaba antes de análisis de rotaciones, de quintetos, de on-off, pues se puede machear, entre comillas, con lo que estamos viendo aquí para saber en qué momento de partido pues, aparecen ciertos jugadores o ciertas estructuras y combinaciones. Ponemos muchísimo tiempo y muchísimo foco en estos análisis porque al final creemos que sí que pueden marcar algunas decisiones y pueden ser muy útiles. Era lo que os quería enseñar en el vídeo, a ver si después lo puedo poner, más que nada para que veáis cómo desde fuera se interpreta, pues eso, que en ese caso la selección española pues cambiara el quinteto habitual. Esto otro también está relacionado con el análisis de rotaciones, quintetos y combinaciones. Mm, No os quise copiar todo porque a lo mejor no se veía después también en la presentación y lo dejé solo en dos cuartos. Esto es del Eurobasket y es algo que se utilizó pues, para preparar los octavos de final contra Lituania. Al final veis que ahí tenemos los quintetos más empleados en cada cuarto y como veis marcamos de un color, no sé si se aprecia bien en la presentación, el, el quinteto más usado para ver cuánto se repite en cada uno de los cuartos. Aquí vemos que tanto en el primero como en el segundo pues coincide que es más usado, 30 posesiones en el primer cuarto y 21 en el segundo. Y después veis que desarrollamos eh, prácticamente lo que son los four factors. Nos gusta también poner el volumen de triples que tiene el equipo cuando ese quinteto está en pista, si usa más la línea de tres o no. Y después los ratings, que es lo que ahí se marca como prop de producción ofensiva y producción defensiva. Vale. Entonces, de esa manera, pues podemos ver un poco cómo le va a cada quinteto en un momento determinado de partido. Ahí también marcamos, porque nos parecía muy interesante, algo que ya habíamos visto con Serbia en 2019, y es que esta Lituania pues también jugaba con dos cinco juntos mucho tiempo, que eran Sabonis y Valenciunas. Entonces, también marcamos con rojo esos dos nombres para ver un poco en qué otros quintetos, además del más usado, pues solían aparecer y cómo iban jugando. Y bueno, como veis aquí, pues, por poner en el primer cuarto, era un quinteto que funcionaba bien, en torno al net rating de 8 puntos por 100 posesiones positivo, pero sobre todo vivía de su nivel ofensivo, con muchísimo acierto en el tiro, con muchísima capacidad de rebote ofensivo y después, aunque permitían porcentajes también muy altos, no permitían segundas opciones y bueno, es un poco todo esto lo que intentamos desarrollar y explicar con tablas y después también con textos que a lo mejor van más determinados a puntos concretos. Pues bueno, por ejemplo, aquí podríamos decir que Sabonis y Valenciunas en la primera parte, los quintetos que coinciden, a Lituania realmente le funcionan muy bien en líneas generales. Sería una de las cosas que podríamos extraer como conclusión. Entonces, bueno, para que veáis que ese nivel de detalle que buscamos, pues intenta ser bastante profundo, ¿vale? Después, en los análisis individuales, además de las zonas de finalización que puede tener un jugador, en qué partes del campo pues, gasta más tiros, qué eficiencia tiene, si es un jugador de un uso de posesiones muy alto o no, qué volumen desde el triple tiene, además de todos esos factores, además de buscar con la ayuda de estas bases de datos tipo Synergy Instat, qué porcentaje de sus posesiones vienen como manejador del bloqueo directo, cuáles saliendo de indirectos, además de esa información que sí que incluimos en los informes individuales, volvemos a poner mucho el foco en aquellas tendencias que os iba comentando al principio. Para los jugadores, por ejemplo, exteriores, nos fijamos mucho en la mano fuerte a la hora de finalizar y en la dirección, ¿vale? Esto, sobre todo, lo de la dirección va más orientado a las situaciones de bloqueo directo de pick and roll. Es lo que os pongo aquí. En las penetraciones, saber si termina más con su mano derecha, con su mano izquierda, si es más eficiente con su mano derecha o su mano izquierda, para que puedan evaluar, pues, a la hora de defenderlo,
ciertos aspectos. Bien negarle, por ejemplo, me lo invento, si un jugador tiene una tendencia muy clara a ir siempre sobre su derecha, pues negársela o saber que cuando va a derechas y va a penetrar, pues siempre va a querer terminar en el aro. Bueno, pues este tipo de situaciones. En el bloqueo directo identificamos cuánto finaliza cuando va a izquierdas y cuánto finaliza cuando va a derechas. El volumen de tiros que gasta en una dirección o en otra. Si tuviéramos una tecnología mucho más avanzada, pues probablemente también podríamos saber la capacidad de pase que tiene yendo a izquierdas o a derechas. Si elige más pasar cuando coge el bloqueo hacia izquierdas o elige más pasar cuando coge el bloqueo hacia derechas. Es cuando algún día tengamos esa información, pues también se podría añadir. Y después, aunque hacerlo durante una temporada no es viable, sobre todo por cuestión de tiempo, en los torneos sí que intentamos hacer informes especiales sobre determinados jugadores. Recuerdo pues Schroeder en Alemania, Franz Wagner en Alemania, Gilgeous Alexander en Canadá, por decir algunos, donde además de la tendencia cuando finalizan en penetración y atendiendo a la dirección en la que toman el bloqueo directo, buscamos saber qué hacen sobre el último dribbling, es decir, si sobre el último dribbling con su mano derecha penetran más o tiran más, y sobre mano izquierda lo mismo. Eso es lo que os decía de picarlo manualmente. Eso, cogiendo los cortes de vídeo e ir anotando, pues, sobre el último dribbling, qué elige, si penetrar, si tirar, si finalizar un tiro en carrera. Bueno, imagino que no todos vais a estar o enfocados a lo mejor al baloncesto. Siento mucho que esta parte pues vaya tan mezclado tanto con situaciones técnicas o gestos técnicos de jugadores. Pero bueno, si lo pensáis de otra manera es, no sé, a otro nivel, pues cuántas veces un jugador de tenis utiliza saque y volea, por ejemplo. Y me imagino que habrá estudios también sobre qué superficie, si lo hace más en una o en otra. Bueno, ese tipo de detalle, buscar ese tipo de tendencias que permitan conocer a los rivales lo máximo posible. ¿Vale? A mayores de conocer si van a derecha o izquierda, si finalizan mucho cuando van a derecha o izquierda en situaciones de bloqueo directo, buscamos profundizar un poco más y lo que desglosamos también es con qué jugadores interiores juegan más bloqueos directos. Siempre el filtro que usamos es los bloqueos directos que terminan en tiros de campo, porque sabéis que en el baloncesto actual se juega mucho pick and roll y no todos terminan en tiros de campo. Puede darse la circunstancia que no haya ninguna ventaja y termine volviendo el balón a otro lado y jugar otra cosa inmediatamente después. Entonces, los que terminan en tiros de campo intentamos desglosar cada manejador de los principales del equipo rival con qué interiores lo juegan más y el porcentaje de finalizaciones que tiene sobre cada uno de los interiores. Es decir, pues si Andrew Albici termina más posesiones, un volumen de posesiones mayor cuando lo bloquea Rudy Gobert o cuando lo bloquea Mustafa Fall, por ejemplo. E intentar sacar también pues las asistencias, el pase final, el pase de canasta que cada manejador tiene jugando bloqueo directo. Intentamos llegar a ese nivel de análisis siempre que es posible. También evaluar situaciones del triple en el bloqueo directo. Si es un jugador que tira mucho de tres en situaciones de bloqueo directo, si su gasto desde la línea de tres es menor, bueno, intentar aportar toda esa información. Y hablando del tiro de tres puntos, que como sabéis, cada vez es más importante en el baloncesto moderno y ya no solo por el nivel de uso, sino por ese valor extra que dan canastas y teniendo en cuenta que ahora prácticamente casi todo el mundo, independientemente de la posición, está buscando tener amenaza y rango de tres para abrir la pista con jugadores cada vez más grandes. Buscamos hacer perfiles de los lanzadores de tres puntos específicos, ¿vale? No solo nos vamos a si es un buen tirador en porcentaje, con un volumen alto o un volumen bajo de tiros, sino que intentamos saber en qué situaciones, en qué tipo de acción es más o menos eficiente y también analizamos si está punteado o no está punteado el tiro. Vale, en esto otra vez nos volvemos a fiar pues, de estas bases de datos profesionales
que uno de nuestros objetivos cuando trabajamos con clubes o en este caso con federaciones es, ya que las tienen contratadas, explotar lo máximo posible toda la información que puede tener. Y creo que tengo un ejemplo, sí. Esto es el análisis el perfil de tiro de 3 puntos de Anthony Edwards, ¿vale? Que además ahora pues, está en boca de todo el mundo por los playoffs que está haciendo. Y aquí podéis ver un poco lo que buscamos. Simulamos en una tabla las diferentes partes de la pista, esquina izquierda, 45 grados lado izquierdo, triple frontal, 45 grados lado derecho, esquina derecha, los totales, y después tenemos otra columna que estaría en tiros punteados o no contestados, y la última de ellas, que es en situaciones de bloqueo directo, si la defensa pasa por encima, por arriba el bloqueo o lo pasa por abajo. Vale, solo aislando esos dos tipos. Entonces, bueno, como veis, aquí lo que buscamos es que el poder conocer en qué tipo de tiros el triple es más eficiente para cada jugador y en qué parte del campo. Entonces, creo que es una formación muy detallada, muy útil y que permite, pues bueno, ir más allá de si un jugador tira mucho de tres y tiene un buen porcentaje o no. Es bajar eso de un contexto más o de un marco más amplio a cada vez detalles más concretos. Y es un poco lo que intentamos siempre con la federación. Aprovechar una desventaja inicial, que es que los torneos son de corta duración y no te vamos a tener un muestreo súper amplio, darle la vuelta y ver de qué manera podemos salvar esas limitaciones para utilizar otros datos que puedan ser útiles, porque al final, pues Anthony Edwards jugando en Minnesota va a gastar más posesiones que con su selección, pero tiene la calidad y la capacidad de anotar en un rango menor de distancia, como es el rango FIBA, comparado con la distancia NBA. Entonces nos puede servir un poco de guía de baremo. Vale. Y no sé si me queda algo más que contar. Son las 8:15. Lo habíamos ajustado para las 8:30. No quería extenderme mucho porque me apetecía más si tenéis preguntas o si queréis comentarme cosas de un poco lo que os he contado de la manera en que enfocamos el trabajo en un torneo de selecciones, de qué cosas hacemos, de qué cosas no hacemos. Por mi parte, si queréis, podemos y tenéis algún interés especial en algo, pues comentarlo. Ahora, Germán, creo que te estoy Hola, escuchando. Olga. Hola, ¿me escuchas? Disculpadme los problemas porque, no sé, creo que en algún momento el micro se me quedó pillado. Vale. Bueno, yo te quería preguntar porque, bueno, o sea, mi perfil vengo más de la aplicación del dato, vengo más de lo técnico en Ujú. cuanto al dato, inteligencia artificial y data science. Eh, por ahora tengo dos preguntas o dos intereses, bueno, casi tres. La primera, en el momento cuando analizas Te perdí, Germán. otra vez. Ahora te vuelvo a tener, sí. Sí, es que toqué la barra espaciadora. No ¿Tenéis te en preocupes cuenta, que ¿tenéis en cuenta los partidos de preparación? ¿O los tenéis de alguna manera en cuenta? normalmente los amistosos de los rivales no los utilizamos porque, como te decía antes, muchas veces los amistosos vienen con el roster que no es el final, es un roster más amplio, con jugadores que todavía no han llegado, que descansan y no lo solemos utilizar. Lo que sí hacemos es, por ejemplo, la preparación de la selección española. Pienso para el último mundial, que fueron pues, República Dominicana, Canadá, que sabías que podía ser un rival tuyo en el torneo, Estados Unidos, que podría ser un potencial rival en el torneo. Sí que los preparamos como si fueran equipos a los que se iban a enfrentar, por ejemplo, en una primera fase. Ujú. Eso sí que lo hacemos. Los amistosos de los rivales es más complejo, porque hay incluso a veces que son amistosos que se hacen a puerta cerrada o que no hay ni siquiera box score público. Bueno, Ujú. con los amistosos normalmente no solemos utilizarlos mucho. Es cierto que, bueno, a nivel técnico-táctico, pues la selección evidentemente mira los
y atiende a los amistosos, pero nosotros no solemos implementar datos de amistosos para un análisis a futuro, porque nos parece que es una muestra todavía más volátil. Ujú. Sobre todo por eso, porque a lo mejor te encuentras a un equipo que hace dos amistosos con tres jugadores jugando bastante que después no hacen el roster final. No sé si me explico. Entonces no Sí, puede distorsionarlo bastante. vale. Luego, creo que has comentado que las fuentes del, digamos, del raw data, ¿vale? Ujú. Del dato básico es el play-by-play, el box score, Sí, la sí, herramienta Synergy, Instat y sí, luego etiquetado manual que hacéis de vosotros de los vídeos. sí. A ver, el etiquetado manual es mínimo. O sea, intentamos, porque al final el etiquetado manual puede llevar también a que yo me equivoque o a que yo, por ejemplo, en este caso Ujú, estoy viendo unos cortes de vídeo, pues se me pase algo. El etiquetado manual lo hacemos para situaciones muy concretas, como se te decía, para, por ejemplo, saber las finalizaciones sobre el último bote que hace un jugador, que eso, pues desgraciadamente no hay una tecnología que nos lo dé automáticamente, ujú. y por lo menos conocer esa tendencia al menos durante el campeonato. Si son 6 7 8 partidos, bueno, es un tiempo que podemos emplear en hacer eso. Sería mucho más complicado una temporada completa porque tú imagínate algo que me viene a la cabeza. Marcus Howard de Baskonia, pues que me parece que en Euroliga fueron más de 350 triples intentados. Si quisiéramos ver todos los 350 triples intentados para ir manualmente contando sobre qué mano fue el último bote, pues podríamos estar horas solo con eso. Entonces es un poco más difícil. Pero es lo que os decía antes, intentamos donde pueda haber un inconveniente, que es que son pocos partidos, aprovecharlo un poco a nuestro favor para hacer cosas de este estilo. Pero sí, sobre todo trabajamos con la optimización y la transformación de los eventos del play-by-play, el box score, que con fórmulas que seguro que ya os han comentado, también puede evolucionar en otras métricas y en otros datos. Y después, para cosas que tienen que ver con tipos de acciones, con cartas específicas de tiros, si el tiro es punteado o no punteado, bueno, estas situaciones, nos vamos a esas bases de datos que están sincronizadas con vídeo, que son Synergy e Instat, sí. Ujú. Y- vale. Te iba a preguntar, o sea, un poco, entiendo que tendréis reuniones pre-torneo, post-torneo e intratorneo con el equipo técnico, ¿verdad? Sí, sobre todo hablamos mucho pre-torneo, para tener lo que os decía, una planificación y muy claro qué necesitan de nosotros y que podamos ajustar lo máximo posible el trabajo a lo que nos requieren, porque después, durante el torneo es más difícil, también por lo que fuimos hablando de la disponibilidad del tiempo, y después de las horas, de los usos horarios. Nos coincidió con dos torneos que iban 6 horas por delante nuestras. Es muy complicado que en esa circunstancia puedas, evidentemente están los emails, los WhatsApps, y si hay algo, pues intenta solucionar. Pero nosotros hablamos mucho pre-torneo con el cuerpo técnico, aparte de las parcelas están muy definidas, eh, de quién se dirige a nosotros, con quién hablamos, para que después esa información pues vaya por los canales internos que tiene. Como os decía al principio, nosotros aportamos una visión externa, no estamos en el día a día. ¿No? Yo no conozco si un jugador tiene una carga muscular que hace que tenga una limitación de minutos, por ejemplo. Por eso os explicaba que es muy importante conocer muy bien la parcela que tenemos asignada, intentar que esté interconectada con toda la otra información y entender que hay muchas más variables y muchos más datos que son utilizables por un staff. Y después, post torneo, que es lo otro que me comentas, sí que se suelen hacer informes después del campeonato. Por ejemplo, en el Mundial 2019 se trabajaron informes por postcampeonato, en el Eurobasket también. Suele haber también información bueno, pues de análisis del torneo que ellos hacen una vez finalizado, independientemente del resultado, porque esto es algo que muchas veces se nos escapa, porque siempre pensamos o siempre se evalúan las decisiones y en función de los resultados, que al final, pues, evidentemente, en el deporte profesional mandan, pero yo creo que es mucho más importante saber todo lo que hay detrás de una decisión o de un plan.
y al final del torneo pues también se evalúa con datos el rendimiento, sí. Vale. Ok. Bueno, la que tenía creo que se me ha olvidado. No la había apuntado. Y, no, o sea, un poco también es saber no sé, sobre los procesos que tenéis de transformación del dato. O sea, un poco toda la parte de ingeniería del dato que tenéis Vale, o que desarrolláis. ese trabajo lo hace mi compañero. Yo me encargo, él es un poco el backend y yo soy un poco el frontend a la hora de, después de coger los datos y plasmarlos en informes, en algo más tangible, en algo más físico, por así decirlo. Ujú, Lo que te puedo yo contar, ¿vale? Porque no es ujú, exactamente mi perfil. Nosotros bebemos mucho de FIBA. En FIBA hay muchas ligas donde vuelcan los box scores y los play-by-play de los partidos. FIBA también es donde aparecen, evidentemente, los partidos de los torneos. Y lo que se hace, pues mi compañero es con el API de FIBA, pues es como simular una descarga de toda esa información, de todos los ujú, eventos y después, pues eso, con etiquetado, con código, irlos transformando, pues por ejemplo, eso, en el mapa de densidad con señas de las rotaciones o en saber, no sé, si Valenciunas juega 50 posesiones, si 15 son el primer cuarto y 30 en el tercero. Bueno, permite un poco transformarlo en ese tipo de información. El box score pues es un poco más sencillo de manejar porque al final, independientemente de que te lo descargues o no, pues bueno, con las fórmulas simples ya puedes transformar cosas. Pero sí, ujú, los eventos del play-by-play, que muchas veces, que eso no os lo comenté, eh, mi socio los revisa porque en ocasiones también pueden contener errores. Es decir, nos tenemos encontrado, por ejemplo, que un jugador que es sustituido en el minuto 2:17 mete una canasta en el 2:15. Pues eso es un error. Probablemente se haya traspapelado lo que es la línea de ese play-by-play. Esas correcciones, bueno, también las hace mi compañero. Está un poco encima de ese tema para que el dato sea, pues eso, lo más fiable posible, contenga pues la mínima desviación de lo que realmente sucedió. En ocasiones incluso para cotejar si realmente ese jugador es el que había metido la canasta o no, pues nos vamos al vídeo. Buscamos ese minuto del partido y vemos si es que ha sido otro jugador o realmente pues que simplemente en el play-by-play pues hay una transposición del orden. ujú. Vale. Una pregunta, porque Bueno, te interrumpo una cosa, por si te interesa por tu sí, perfil, sí, bueno, suelo utilizar R también para sacar algunas gráficas y Python, Harry Python, creo ¿no? que es, sí, sí, exacto. Ujú. Bueno, porque al final será un poco él el que te nutre. ¿Él es el que te nutre de la parte de De, generación de de- gráficos? la generación de gráficos, hay algunos que sí, que están hechos en R, como ese de la densidad, y después para Ujú. gráficos más simples, tipo gráficos de barra y demás, utilizamos desde el Excel a cosas similares, me refiero. Es lo que os decía al principio, nuestras visualizaciones suelen ser bastante sencillas, porque al final, como la limitación de tiempo disponible marca mucho lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Si, por ejemplo, entramos en visualizaciones pues tipo de tableo Mm, o Power BI, pues ujú. claro, está muy bien, pero a la hora que después un cuerpo técnico le tengas que decir, no, es que tienes que ir a buscar en la pestaña, desplegarla, marcar para ver dónde te sale tal quinteto, no me refiero a estas que son más interactivas, mm, creo que complicaría mucho más el trasladar la información que queremos dar a partir del dato, sobre todo en periodos cortos y que sabes que no hay mucho margen, porque, por ejemplo, Mm, de una semifinal a una final como sucedió en el Eurobasket, apenas hay unas horas para prepararlo. Entonces,
eh, intentamos simplificarlo, la parte de las visualizaciones, bastante para que vaya con la información concreta que queremos reflejar Mm. y sea, bueno, lo más directa posible. Que no haya que a lo mejor pensar en cómo analizar la visualización para que puedas llegar a exacto. No, directamente queremos mostrar, pues, por ejemplo, un análisis on-off de un jugador, pues van unas barras, simple y llanamente. Mm. Intentamos ser muy directos en eso, muy concisos. Ujú. Bueno, yo la experiencia, o sea, que he tenido ahí concretamente en Welling, que tenían un departamento de Business Intelligence con estas herramientas, con Power BI, con Tableau, Ujú, etcétera. Al final que lo generaba, vamos, lo proporcionaban los propios productos como una versión self-service, de tal manera ujú. que se preparaba un tipo plantilla para que las propias unidades de negocio pudieran trastear con sus propios análisis, lo que implicaba que tenían que adquirir personal o gente de dentro o externo a la hora de gestionar esos self-service que eran cierto es que eran cosas muy concretas del día a día, que en lugar de pedírnoslo, ellos querían pues no tener que hacer esa transmisión o ese canal, tenerlo completamente abierto siempre, que eso da problemas, pues Ujú. tenían como su pequeño equipo de análisis, digamos, que gestionaban esos self-service, que eran ya plantillas que se montaban y que Sí, les servían que- para el y, día a que, y día. que- y que después podían, bueno, pues desarrollar o volcar los datos que consideraran en ese Sí, modelo, en esa plantilla, algo así. sí, lo que implicaba un poco parte de aprendizaje que tenía la derivada de que cada vez se hacían un poco más conscientes de lo que es el dato. Que no sé qué era la pregunta, que cuál es o sea, tu experiencia en cuán sensibles o cuán evangelizados están los cuerpos técnicos en relación al dato, para bien y para mal. Eh, es muy buena esa pregunta. Claro, nosotros estamos teniendo la suerte de trabajar con un cuerpo técnico que cree en la ayuda y en la información que propone el dato. Al final es clave. Es decir, si un cuerpo técnico o un director general o una entidad no considera que es útil o no cree que vaya a darle una utilidad que le permita ciertas ventajas, evidentemente el desarrollo va a ser menor. De eso nos hemos encontrado. Es decir, nosotros cuando hemos intentado trabajar con algún equipo, primero nosotros tenemos que explicar que no ofrecemos una herramienta, que nosotros lo que ofrecemos es el análisis en sí. Por eso trabajamos a modo de consultoría. No somos, pues eso, pues no fomentamos el tener una herramienta que nosotros gestionamos desde atrás y está con unos servidores, volcamos la información y tú te la guisas y tú te la comes. No, no, Mm. no es nuestro objetivo. Es cierto que por eso también es un poco más difícil, porque tenemos que explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y nos hemos encontrado pues equipos que no les ha resultado lo suficientemente atractivo, lo suficientemente útil, o que creen que simplemente con tener pues, es una herramienta tipo Instat o tipo Synergy, pues tienen cubierto el trabajo que quieren hacer con el dato. Yo siempre digo lo mismo, al final una parte clave es entender que nosotros lo que hacemos es comprar tiempo del cuerpo técnico para que ellos lo puedan destinar a otros trabajos y que a lo mejor no haya una persona que tenga que encargarse todo el análisis de datos, porque al final pues en el cuerpo técnico hay que hacer scouting individual, scouting de equipo, trabajo en pista, específicos con jugadores, bueno, hay miles de tareas. Pero bueno, y después está lógicamente el aspecto económico, es así. Es considerarlo un gasto, considerarlo una inversión. Son muchas variables que confluyen y que ahora mismo yo pensaba que iban a ir más rápido. Si me haces esta pregunta cuando empezamos, creía que iba a ser más rápido, que iba a estar más implementado.
Creo que, por ejemplo, en el fútbol lo está mucho más, pero también se manejan, pues eso, con un potencial económico superior. Al final es el deporte que tiene una atención mayor. Pues la Fórmula 1 es segurísimo que tiene miles y miles y miles de datos, porque la telemétrica y demás es eso. Pero claro, es un volumen de dinero pues que ahora mismo pues, en el baloncesto fuera de la NBA no existe, no se da. Ujú. Porque es eso, nosotros trabajamos pues 2 años con Virtus Bolonia, pero porque nos conocía, porque el cuerpo técnico también vio cómo trabajaba de la selección, bueno, porque se dieron una serie de circunstancias, pero no está siendo tan fácil o tan rápido. Yo creo que todavía hay gente bastante reticente que simplemente cree que con el dinero disponible, pues no es en ese cesto donde lo quiere poner. Entonces, bueno, creo que en el baloncesto todavía va un poco más despacio, aunque, por ejemplo, Fran lleva muchos años con Obradoiro y- y han estado trabajando muchísimo con el dato, pero también, pues eso, un cuerpo técnico que lleva junto 13 años, bueno, influye mucho que la parte de dentro del club crea y entienda que es una ayuda y que se va a nutrir. Y esa es todavía una barrera que todavía pues no se rompió de todo. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren, por no acaparar, quieren hacer otras Sí, yo, preguntas. yo quería hacer, a ver si Bueno, se me oye vale. ahora. Sí, hola Álvaro. Perdón, Sí, antes fue culpa mía, es que no sé qué pasó con el micro cuando toqué lo del vídeo sí, no sé pues, tampoco, no que te tuve que preocupes. andar dándole vueltas. Justo lo has nombrado un poco ahora. Yo te quería preguntar a ver qué nos podías contar de la experiencia de Virtus Bolonia. Luego también te pensaba preguntar qué cambios ha habido desde que creo que has dicho en 2018, ¿no? Que empezasteis con el Breogán hasta ahora. Que ya me has contestado un poco que a lo mejor no ha sido tan rápido como esperabas. Y luego otra que me ha surgido ahora era solo, sí, que a la hora de, por ejemplo, ahora con la selección, que cómo trabajáis, quiero decir, no sé si tenéis más gente como vosotros con la que competís, digamos, por esa consultoría, por decirlo así, si renováis cada año o tenéis un contrato con la federación a X años vista, porque supongo que en un club funciona diferente. Entonces, bueno, me ha entrado curiosidad ahora por esto, sí, también. A ver, nosotros es cierto que pues, con la federación vamos hablando año a año. Al final somos un servicio no externo, no estamos, nosotros no estamos contratados como personal nunca hemos estado contratados como personal de club. Nosotros ofrecemos Hmm. un servicio externo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues al final es verdad que creo que vamos por el sexto año, bueno, quinto, sexto año, pues creo que nos conoce, creo que confía en el trabajo que estamos haciendo, porque de Hmm. momento, pues, incluso como os decía, pues este año hemos hecho el Proolímpico femenino por primera vez haciendo algo con el equipo femenino y al final que hay más gente que puede ofrecer y hacer este trabajo. Sí, seguro que mañana pueden creer que es necesario que lo haga otra persona, pues también, pero es como todo negocio de servicios al que tú te puedes dirigir. No sé, por ponerte el ejemplo más simple que se me ocurre, mañana decides que te haga un mueble un carpintero, pero no te gustó cómo quedó el primero y el segundo pues no se lo vas a Sí, cargar. no, te preguntaba más que nada porque tampoco sé hasta qué punto, cuánto desarrollado está, quiero decir, no sé si hay mucha competencia o es algo todavía Claro, yo, relativamente desconocido, a lo mejor, no lo sé. Yo, hasta donde yo conozco, pues en baloncesto sí que hay más figuras que han trabajado, están trabajando. Creo que Valencia Basket tiene una persona que trabaja con el dato. Bueno, está Fran en el Obra. Hmm. Hay algún entrenador asistente que sí que suele hacer alguna cosa más. Luis Riera. Tengo, sé que, por ejemplo, en Manresa hacía cosas con datos. Me imagino que en Girona el tiempo que estuvo este año también. Sí, sí que hay más gente en el mercado, entre comillas, que puede hacerlo. Nosotros, bueno, pues se dio la circunstancia de que en el momento que estábamos en el Brogan, la FEB, la Federación Española, lo buscaba, nos entrevistamos con ellos y, bueno, pues nos dieron la oportunidad y estamos Sí, sí, encantados, vamos. estupendo. Y lo otro que me preguntabas de la Virtus, es también, mucha gente a veces cuando lo contamos nos cree que nosotros nos ha pasado muy rápido todo. Es decir, nosotros empezamos haciendo cosas muy pequeñas y enseñándolas en 2018.
O sea, no, no teníamos un bagaje muy amplio. Hemos ido aprendiendo con el tiempo, a base de trabajar, a base de escuchar mucho a entrenadores que al final te dan una visión eh, que te permite entender mucho más lo que buscan y lo que quieren. Y lo de la Virtus, pues, evidentemente, viene de haber trabajado con la federación previamente, porque, bueno, pues el entrenador jefe es el mismo y en aquel momento, pues, se abrió la oportunidad. Estuvimos 2 años haciéndolo, además. Fue un reto un poco también distinto porque lo teníamos que hacer en inglés, que era algo que no habíamos, no nos lo habíamos casi ni planteado, el tener que hacer los informes en inglés. Al final, pues bueno, conoces a otra gente. Yo pude estar allí un par de días viendo las instalaciones. Ves que, bueno, pues, que a nivel Euroleague es todo mucho más grande bueno, te permite enriquecerte, yo creo, porque al final una temporada a ese nivel, sobre todo el año de la Euroliga, es un calendario que cuando lo veis en un PDF o en una web, pues ya os podéis imaginar, es partido 2 días, partido 2 días, partido 2 días, no hay mucho tiempo de pausa y además cuando había ventanas, pues nosotros enganchamos con la federación, prácticamente fueron 2 años que no Vale, paramos, o sea pero que bueno. hacéis ambas cosas entonces, sí. Claro, Bueno, claro, no parábamos, pero bueno, muy contentos porque al final, pues, bueno, son experiencias que, si te soy sincero, no contamos. Si me preguntas, oye, que vais a trabajar un año pues, con un equipo Euroleague, bueno, en este caso dos, Eurocup y Euroleague, pues no, probablemente no te hubiera creído muy de entrada, pero bueno, se fueron dando oportunidades y lo que os decía, intentamos hacer el trabajo sobre todo de la manera más honesta y posible, pero siendo muy conscientes que mañana puede haber alguien Hmm. que puede interesar más lo que hace y que es así. Esto es como cualquier otra profesión, como cualquier otra actividad. Vale, vale, sí. Nada, muy chula la charla. Me han gustado mucho los gráficos que has enseñado de los quintetos y demás, porque como son relativamente recientes, el año pasado, pues Sí, a ha ver, estado bien. intenté un poco tocar algo de todos los torneos. Es verdad que, por ejemplo, casi no hablé de los Juegos Olímpicos, porque, bueno, pues fue un torneo distinto en el sentido de que ya fue un año más tarde por culpa de la pandemia, pues porque al final el recorrido, pues en ese caso fue menor, no se pudo llegar a que la selección pues, estuviera peleando por medallas y no había tanto, no sé cómo explicarlo, tanto ejemplo del que tirar. Me gustaría a lo mejor poderos enseñar algo más completo, pero bueno, seguro que entendéis que tampoco puedo coger un PDF entero y exponerlo, o prefiero Sí, pues, no, bueno, no, está perfecto, sí. y me Gracias. gustaría, me gustaba pues eso, pero que pudieras ver alguna cosita aunque fuera. Edgar, yo tenía una pregunta rápida y es un poco sobre la cantidad de información que se recoge ahora mismo en un partido. No, pues hablabas a nivel Box Sport, Play by Play, de Ujú. estas herramientas, ¿no? De las que te apoyas para también pues, Sí, sacar otro tipo de datos. Yo, por ejemplo, recuerdo en el Mundial del año pasado que sacaban gráficos de calor, ¿no? De dónde estaban los jugadores en cada momento, qué zonas pues tocaban más y demás. Toda esa información, digamos tú, ¿hasta qué punto crees que factible, pues en pocos años, que pueda estar igual más accesible, ¿no? Para hacer analítica con ella. vale. No sé exactamente, recuerdo los ejemplos que dices de los gráficos. No sé si los que enseñaba la FIBA ahora eran mapas de calor de balones tocados, de los touches que llaman, por ejemplo, en la NBA, que sí que tienen, si vais a nba.com a las estadísticas avanzadas, y me parece que en alguna de las pestañas aparece touches, que es el número de veces que toca el balón, pues por ejemplo, Jokic en poste bajo, Jokic en el codo, la prolongación del tiro libre. Lo de FIBA no sé si era eso o eran las finalizaciones. Con el play-by-play tú puedes, y las cartas de tiro que van asociadas al play-by-play, que si entráis pues, en cualquier partido de la jornada virtual, por ejemplo, de ACB, tenéis las cartas de tiro de ese partido, o en los partidos de selecciones vais a FIBA o de la BCL y están las cartas de tiro.
Esos mapas, como si fueran mapas de calor en el fútbol, pero que en el fútbol, si no estoy equivocado, sí que marcan las zonas por las que se mueve el jugador, se pueden hacer con el volumen de tiros. Es decir, tú puedes tener un mapa donde veas las zonas donde el jugador finaliza más, porque esa es la información que vas a tener en la carta de tiro. ¿Dónde finalizó? ¿Dónde gastó ese tiro de campo? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? No lo sé. Ahora mismo me pides un momento más pesimista. Es cierto que, por ejemplo, en Stat también tiene estos mapas de calor. Mi compañero, con lo que te estoy contando, con las cartas de tiro que hay en cada jornada, establece mapas de calor también. Se pueden sacar muchísimos datos. Nosotros trabajamos con una aplicación que desarrolló él, que la tenemos solo en modo escritorio, no está desarrollada para web ni para estar subida en un servidor, en la que él me manda pues, un archivo con toda la información contenida, y en esa aplicación pues, puedes filtrar por jugador, por cada 5 partidos, cada 10, local, visitante, partidos ganados, partidos perdidos, four factors, los on-off de cada jugador, las gráficas esas que le comentaba Germán, que se hacen con R, la evolución del marcador medio durante la temporada. Pues ahí se pueden ver las diferencias medias que tiene un equipo durante el partido, cogiendo toda la temporada. O sea, se puede sacar muchísima información con lo que hay. ¿Qué sucede? El salto principal y el salto que creo que estamos muy lejos de que suceda es el sistema pues, que, por ejemplo, tienen en la NBA, que es un sistema de cámaras en todos los pabellones, que incluso los equipos en sus pabellones de entrenamiento también tienen pues, por ejemplo, para trabajar situaciones de tiro, mecánica de tiro, los ángulos de entrada con los que cae el balón en el aro, mil cosas, se pueden hacer mil cosas. Si tenéis la oportunidad, si buscáis en YouTube, los Wizards subieron es que no recuerdo ahora qué temporada, que es bastante reciente, subieron un vídeo cortito de cómo era su gente que lleva el tema de datos. Al final son muchas más personas trabajando. En mi Twitter, hace mucho tiempo, lo que pasa es que habría que buscarlo, subí una infografía de las personas que dedicaban los departamentos de analítica cada equipo en la NBA. Bueno, es otro mundo. Al final son muchísimos más medios, y el tracking, que es a donde iba, es lo que yo creo que aquí parece difícil que en el corto plazo esté. Lo de tener cámaras en los pabellones y que tengas, pues eso, las coordenadas de los 10 jugadores en pista, del balón, que te permiten pues muchísimas cosas, desde trabajar el espaciado de los jugadores en una situación de bloqueo directo, trabajar pues rotaciones, evaluar eh, ayudas defensivas que se hacen, o recuperaciones defensivas, mil cosas. Pero eso yo creo que estamos todavía lejos. Por eso en la presentación hablaba de conocer las limitaciones. En el vídeo ese que os comento de los Wizards, creo que hay un momento en el que, os hago un pequeño spoiler, que hablan de que el cuerpo técnico se está subiendo al avión para coger el vuelo al salir del partido, y ya están recibiendo la información. Entonces, claro, es algo que ahora mismo aquí pues no es viable. Intento ser realista, a lo mejor no lo estoy pintando muy bonito, pero es verdad que no veo, por poner el más alto nivel en baloncesto, la Euroliga. No sé si la Euroliga algún día va a montar cámaras, pero también es por el sistema de competiciones, que influyen muchos factores. Aunque la Euroliga sí que está hacia un modelo cerrado, donde siempre son los mismos equipos, entonces una liga cerrada pues podría ser más fácil que una de estas empresas tipo Spectrum, que me parece que es la que tiene la NBA, pues lleguen a un acuerdo con la Euroliga y poner los sistemas de tracking. Pero claro, una liga como por ejemplo la ACB es más difícil. Quien lo paga, los clubes tienen que asumir ese gasto, después van a tener la capacidad de contratar a gente para analizar los datos. Es un poco ese punto en el que no termino de verlo tan claro. Y siguiendo esa línea, por ejemplo, las licencias para las apuestas de Synergy, Instat y demás, ¿son de la FEB o son vuestras directamente? En este caso, nosotros trabajamos con las que tiene contratada la FEB.
Evidentemente tenemos un acuerdo para que no salga de ahí, pero porque esas licencias en muchos casos solo son contratables por entidades, es decir, un particular no, me parece que por ejemplo que SIDE y un particular no suelen atender esas peticiones. Entonces, bueno, ahí sí que dentro de lo que se habla, pues intentamos si quieren que explotemos también eso, pues reflejarlo y la manera en que lo hacemos. Vale, genial, muchísimas gracias. No, nada, vosotros. No sé si tenéis alguna duda más, algún comentario, alguna pregunta. Creo que no. No sé si alguien... No, parece que no. Adolfo antes había preguntado algo cuando lo del micrófono, pero no sé si... No, es que ha ido respondiendo tantas cosas que al final las preguntas que iba haciendo has respondido muchas de las que quería hacer. Pero bueno, sí que te voy a preguntar una última. Vosotros hacéis, o sea, sois externos al club, no trabajáis con él, entonces entiendo que no tenéis datos de otras cosas que pasan en el club, ¿no? Cargas de las jugadoras, alimentación, cosas que te pueda pasar el prepa, cómo han dormido, cosas así. No, de momento nosotros esa parte no tenemos acceso. Es decir, no es que sea estanco, porque no es estanco, ya que es lo que os decía antes un poco de las mallas interconectadas. Nosotros hacemos nuestra parte, pues el prepa tendrá sus datos de cargas de trabajo, los fisios de los niveles de recuperación o los encargados de rendimiento, que esa figura también comienza a aparecer, pues de riesgos de lesiones que puede tener cada jugador. Nosotros esa información no la conocemos, eso pertenece al ámbito del club. Evidentemente, que es lo que os intentaba comentar en parte de la charla, o en un momento determinado de la charla, cuando un cuerpo técnico toma decisiones, no solo se basa en si el jugador mete mucho de tres desde la esquina derecha, o cuando, por ejemplo, tiene que hacer las rotaciones de su propio equipo, si sabe que un jugador pues, tiene cargas más elevadas y a nivel médico pues, tiene una recomendación, seguro que se va a imponer. Me refiero, eso sí que es una información que manejan ellos internamente, pero que converge para al final una preparación de partido, una preparación de un stage de pretemporada o de preparación, pues que todo el mundo lo conozca. De hecho, si lo piensas fríamente, que yo conozca si un jugador pues está sobrecargado o no, no tiene por qué interferir demasiado en mi visión, porque al final mi visión va a ser qué hace bien, qué no hace bien, cómo lo va a hacer, o intentar anticipar cómo lo va a hacer, dónde y de qué manera. Después, claro, si el jugador está más o menos en pista por otras circunstancias, lo que puede variar es desarrollo, pero ellos ya lo conocen, ya van a saber, ya van a tener la información, digamos, más relativa a lo táctico, a lo técnico, con la más relativa a lo físico, a la recuperación, a la alimentación, a todos los factores que puedan tener. Yo me imagino o interpreto que eso todo, pues al final termina en las manos del cuerpo técnico. Cada uno, pues en su parcela, establece los datos y la información que tiene que marcar, pues eso, la malla o el espacio concreto en el que se desarrolla. Porque al final, claro, no lo sé, esto es una suposición que hago. No sé si alguno de vosotros es prepa o fisio, pero a un fisio tampoco a lo mejor en su trabajo, o en la información y en los datos que él maneja, le interfiere mucho el saber si un jugador mete mucho de tres desde la esquina. No, pero sí le influye, por ejemplo, los minutos que juega. Eso sí, es lo que te decía. Es que yo en mi club actualmente llevo el análisis de datos, pero también llevo la recogida de datos del prepa, de cómo duerme, y siempre estoy intentando investigar cómo puedo entrelazar esos datos para que me sirvan a la hora, sobre todo nuestro club, o sea, de nuestras jugadoras, porque del equipo contrario, lógicamente, todos esos datos no los vas a tener, claro. Exacto, pero sí para mis jugadoras sí que pues saber en qué pico de rendimiento están en ese momento e intentar pasar a mi entrenador los mayores datos que
puedo pasarle para que él tome la decisión de minutos que va a jugar, de cuándo jugar. Entonces, pues un poco mi pregunta iba por ahí, porque yo estoy siempre Claro. buscando cómo enlazar esos datos. Sí, cómo interconectarlos, digamos, tú todo. Como hacer una especie de hub y que seas tú el que interconecte Eso toda, es. toda esa información. Ahí sí que te voy a ser de menos ayuda porque, claro, nosotros no estamos en esa circunstancia. Yo creo que, me imagino que incluso lo haréis, Adolfo, pero me parece que la solución más sencilla, entre comillas, o la que puede ser más práctica, es hacer reuniones temporales de puesta en común de la información. Es decir, aunque tú seas la persona que lo coordine y que al final pues pueda marcar un poco con la información del dato ciertas pautas, me imagino que el entrenador tiene que conocer si esa jugadora va a poder estar X minutos en pista o la va a poder, entre comillas, exprimir y forzar más. Entonces, yo entiendo que a lo mejor con una comunicación transversal de esa información en la que él también pueda ser partícipe y conozca pues, que a nivel eso, muscular hay un riesgo, pues él también tendrá en mente pues, qué momentos de partido puede aprovechar para darle descanso, por ejemplo. Me lo invento, pero si hay un momento determinado de partido con ventajas favorables y que el partido está controlado, pues a lo mejor le interesa poder dar un potencial descanso a una jugadora en riesgo. No sé si más o menos me expliqué. Yo creo que más una comunicación transversal os puede ayudar, más que seas tú el que directamente tengas que cruzar que tu jugadora necesita o es mejor buscarle situaciones, me lo invento, de bloqueo directo hacia el lado derecho, cuando va a derechas, al mismo tiempo pero es que no puede jugar más de 15 minutos por recomendación médica. Creo que es una información que a lo mejor puede ser más transversal a compartir. Sí, Pero bueno, no te voy a nosotros preguntar tanto ahí. la ventaja que tenemos es que al yo formar parte del staff técnico y Ujú. vivir el día a día del equipo y estar en todos los entrenamientos y todo, el tener diálogo con todas las partes del staff lo tengo prácticamente a diario. Entonces, la recogida de datos y eso es muy fácil. Lo más difícil es luego buscar la manera de Sí, entrelazar es que esos datos, porque además el otro día con la charla de nutrición también pensé que tenemos nutricionista, a ver si de alguna manera puedo meter esos datos, pero es que a veces también pienso que estoy tomando demasiados datos para no llegar a ninguna conclusión. claro, es que el riesgo de trabajar con volúmenes de datos muy altos, que eso, por ejemplo, es una de las cosas en las que hay que ser flexible también en relación bueno, tú formas parte del cuerpo técnico, pero si tú trabajas con un cuerpo técnico, el que tú no eres ni asistente, ni delegado, ni cumples ninguna función en concreto dentro del mismo, al final, atiborrar de datos por tenerlos o por presentarlos, muchas veces lo que mejor hace es interrumpirte las conclusiones que ya tenías. Me refiero, eh, yo creo que el trabajo de los datos de nutrición, no sé hasta qué punto puede impactar en que una jugadora esté más minutos o menos minutos en pista. No lo sé, no tengo conocimiento de ese área. Por eso insistía en lo transversal de buscar, ¿cómo explicarlo? Aunque tú seas especialista en datos, no tienes por qué ser especialista en todos los datos, porque son datos que vienen de áreas completamente distintas. Es decir, yo a día de hoy, si tuviera que hacer un análisis, por ejemplo, de fútbol, más allá de los expected goals o de alguna situación de duelos aéreos ganados, tackles, o sea, métricas que probablemente sean muy sencillas, o las zonas del campo donde más porcentaje de posesión hay cosas que yo no voy a ser capaz de trasladar porque no tengo conocimiento de muchas de las métricas que se utilizan en ese otro deporte. Por eso que ser especialista de datos está bien, pero no, me refiero, no tienes o no debería existir la obligatoriedad de que toda la parcela de ese análisis de datos pueda recaer en ti si a lo mejor pues de la parte de nutrición no tienes tan claro cuáles son los datos que se le puede sacar provecho. No sé si me estoy explicando un poco. Sí, sí, perfectamente. Por eso es una situación que es compleja y que yo
buscaría más la transversalidad. Bueno, pues que los datos de nutrición, las conclusiones son X, el prepa X y las mías son estas. Entonces, ver qué pautas en común puede haber y a la hora de que el entrenador pues sepa si una jugadora, no lo sé, tuvo una semana muy mala de descanso y eso pues sabemos que puede repercutir en que el rendimiento sea algo menor. Y bueno, y a partir de ahí, claro, tener todo ese mapa en la cabeza, que muchas veces, como dices, es lo más complicado. Porque al final, yo, por ejemplo, a nivel de federación, yo creo que trabajo con un volumen de datos muy, muy importante. Es muy alto. Entonces, no es trasladable a lo mejor a otros equipos, o porque hay otros entrenadores que no quieren trabajar con un volumen de datos tan alto. Solo hablo de mi parte, en este caso. A lo mejor entrenadores que con unas simples tablas y ranqueados de ciertas métricas les es suficiente. Es que eso depende mucho de cada persona y de cada cuerpo técnico. Por mí está contestada, ¿eh? Muchas gracias. Nada, a ti. Que a veces me lío y no sé, lo que os quería enseñar del vídeo antes que falló es eso. Simplemente es un comentario a nivel periodístico de que cambian el quinteto inicial habitual y cuando se da el emparejamiento que se busca defensivo, que es que Víctor Claver, que sale desde el banquillo, porque sabíamos que Bielicha salía desde el banquillo, pues aparece en pista, comentan que el cambio en el quinteto pues venía dado por eso. Bueno, pues os quería poner un ejemplo de que el análisis de esas rotaciones pues sirve para ese tipo de decisiones. Que lo visualizaréis un poco en esos 15 segundos. Me da rabia que fallara, pero bueno. Si recuperáis por ahí la retransmisión del partido, seguro que lo encontráis y os acordáis de esto. Edgar, soy Germán, otra vez. Una Sí, última hola pregunta. Germán. No sé si en algún caso, o sea, si te has encontrado en algún caso que el resultado de la analítica contradiga el pensamiento que tenga el equipo técnico. O sea, más que encontrar eso, sí que puedes ver que, no lo sé, que hay algún quinteto en concreto, por ejemplo, que no esté funcionando especialmente bien, pero se siga usando. Pero claro, aquí intervienen los otros factores de los que hablamos. Primero, cómo está entrenando y cómo está trabajando todos los jugadores de un equipo. Eso es una información que está en el día a día. Si hay algún jugador que pueda tener alguna molestia, aunque no se haya hecho pública, y a lo mejor tú dices, pues no acabas de ver en ese momento, pero por eso insistía en que somos solo una pequeña parte del todo que existe a la hora de preparar, pues en este caso, por ejemplo, un partido. Hay más factores que desde nuestra visión, que al final, pues eso, como no formamos parte de un staff, puede ser un poquito más limitada, pueden estar detrás de algo que a nosotros, pues simplemente por el número de analizarnos que este quinteto no está funcionando bien, nos pueda chocar, pero detrás hay muchas más variables que están ahí y que posiblemente tengan que ver. Yo con el tiempo he asumido y he aprendido que las decisiones no se toman tan a la ligera. Es muy difícil que alguien tome una decisión en estos niveles a la ligera, que está todo muy, muy pensado, muy revisado y muy estudiado, con lo cual si aún sabiendo, pues en este caso concreto, que un quinteto X puede no estar funcionando, sigues insistiendo, es que hay más cosas que probablemente lleven a pensar que insistir ahí puede tener un motivo o una razón. Y bueno, y lo que hablamos otras veces, que al final el propio partido te lleva a unas cosas o a otras. O sea, yo me imagino que un entrenador puede tener pensado una cosa y si uno de sus jugadores principales comete 2 faltas en 3 minutos, pues eso se cae, porque lo vas a tener que reservar y no va a tener que estar en pista. Por eso lo hablaba con Óscar, los que nos estabais todos conectados justo al empezar,
que al final lo bueno y lo bonito del deporte es que aunque tú sepas que pueda haber tendencias o que rendimientos predictivos que puedes más o menos anticipar, existen esos factores de talento de un jugador. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y seguro que en cuanto os lo comente os vais a dar cuenta. Doncic, mano izquierda, paso atrás, triple. O sea, sabes que lo va a hacer. Puedes ponerle una mano encima, pero es que es demasiado bueno que lo va a meter. Entonces, aunque lo sepas, es complicado. Es igual que Georgios Alexander ahora mismo, que es un jugador pues tremendamente complicado de defender porque tanto a mano izquierda como a mano derecha pues, es capaz de tirar trasbote, de penetrar. Que sepas que finaliza un poco más sobre derecha, sobre tiro, no implica que sea capaz de anotar ese tiro. Pues, todos esos factores es lo que hace que al final pues el talento y la toma de decisiones en el momento del partido, con las circunstancias que rodean al partido, pues también marquen mucho. Y para eso pues hay que ser muy bueno y hay mucha gente que es muy buena, claro. Yo imagino que, supongo que los deportes de motor a lo mejor es la brecha más importante. No soy muy aficionado, pero entiendo que el desarrollo del coche es tan importante como conducirlo muchas veces. Sí. Pues esto es parecido. Si tú tienes un buen desarrollador o un buen piloto, pues si además si son las dos cosas, pues mucho mejor. No sé si queréis Pues comentar nada, algo más. Germán, yo Pablo, creo que sois los que quedáis por aquí. por mi parte nada, darte las gracias por la charla, por la presentación y nada más. Adolfo, Pablo, ¿queréis comentar algo más? Yo no. Gracias por No, la yo charla. tampoco. Nada, muchas gracias otra vez. Nada, pues gracias a vosotros. Espero que os pueda haber servido de utilidad algo de lo que hablamos o algo de lo que enseñé. Y sobre todo eso, que lo podáis aplicar a vuestra manera o con las condiciones que tengáis en los proyectos en los que estéis involucrados, porque, bueno, yo creo que hay recorrido, va despacio, pero hay recorrido para que poco a poco pues se vaya implementando más. Esto porque es que el mundo va hacia ese sentido. Entonces, mucha suerte en todo lo que hagáis y si alguna vez coincidimos o puedo ayudaros en alguna cosa, pues encantado. Muchas gracias, Edgar. Vale, pues no sé dónde puedo cortar esto y lo dejamos aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.